piensa en la palabra danza, yo pienso principalmente en la problemática del cuerpo y del movimiento, como dos cosas que van en paralelo y que se van entrecruzando y van creando entonces problemáticas desde el cuerpo en movimiento o desde el movimiento visto desde el cuerpo. Eso como una gran como lo que siento que es medular, y que eso, si yo lo cruzo con lo contemporáneo, entonces me hace preguntarme sobre el cuerpo en movimiento, en y con el movimiento, esa como la problemática central, desde hoy en día. Y hoy en día es muchas cosas. O sea, estamos, sobre todo, yo veo igual la danza contemporánea como una problemática principalmente de grandes urbes, en un contexto posmodernista o poscolonialista, principalmente occidental o influido por la cultura occidental. Es decir, no veo danza contemporánea como desarrollo, como un tipo de desarrollo artístico en Nueva Guinea, en la tribu, no sé cuánto. Creo que eso es una danza arraigada a las tradiciones y una cierta manera de ver la cultura. Creo que la danza contemporánea como expresión se desarrolla en tipos de urbes o de contextos con personas que han tenido esa experiencia en esas urbes, porque también puedes hacerla en otro lugar, pero básicamente estás trasladando una experiencia que tiene que ver con una urbe donde justamente la colisión de muchas maneras de pensar es lo que da el pensamiento contemporáneo, que es un pensamiento mucho más fragmentado, mediado por la tecnología, por los avances tecnológicos, por los grandes cambios políticos, por las conjunciones de culturas, etnias, por los negocios, por el sistema económico, y esa densidad de todos esos discursos y de todas esas ese desarrollo cultural, pero presionado en ese tiempo y espacio, para mí crea, no para mí, pero para varias personas que hablan sobre lo contemporáneo, crea ese estado contemporáneo cultural, ese lugar contemporáneo. Entonces, claro, justamente esa diversidad es parte de ese discurso contemporáneo, que es lo difícil de agarrar también. Y por eso veo a la danza contemporánea con esa multiplicidad de discursos implícita, ya sea por los distintos creadores, ya sea porque también esos discursos están implícitos en la manera de hacer danza. Es decir, hoy día en danza contemporánea vemos danza urbana mezclada con tecnología, con discursos tradicionales, con técnicas que vienen de hace 3 siglos, pero también metamorfoseadas por técnicas que se fueron creadas hace 20 años, con discursos materialistas y metafísicos al mismo tiempo, con maneras de armar obra que vienen desde las vanguardias europeas de los años de principio del siglo XX a posmodernismo norteamericano de los años 70. Entonces, y todo eso uno lo puede ver en una obra contemporánea, incluso en una sola obra, si yo puedo desmenuzar bien. Lo que pasa es que hacía clase en un momento en 3 universidades, o sea, por todos lados. Pero establecerme en la Chile 2010. En el 2011 estaba completamente establecida acá como jefe de carrera, además. Es un lugar bien contemporáneo. Gente como Amílcar, que hace teatro físico, la Paulina, que ha tenido su recorrido muy en Chile, muy con los procesos chilenos. Gente como la Nuri, que tiene procesos coreográficos súper potentes. Entonces también es un lugar donde se discute mucho también cómo vamos a enlazar las cosas, más que decir
aquí hay algo que me sirve o no me sirve, porque en realidad no había nada. Aquí en el fondo se despidió a todo el mundo. Entonces nosotros llegamos el primer día, yo como tenía que ser jefe de carrera y tenía un computador que no sabía ni siquiera qué información tenía y cómo empezar. Entonces ha sido un proceso más de construcción que de acomodarse a algo preexistente. Y llevamos, sí, pues 3 años y medio en esto, 4 años. 4 años en esto y hemos empezado a generar ya cambios incluso en la facultad. Aunque no tenemos el mismo discurso, trabajamos potenciando el espacio de trabajo. La relación con los estudiantes ha sido compleja, sabemos que estamos en una generación de estudiantes que también es bien complejo, hay que adaptarse a sus exigencias, pero seguir siendo contenedores y escuchar. Y también, por otro lado, entender que cada uno de nosotros quiere que este también sea su espacio de crecimiento y no solamente de desgaste. Yo sentí en un momento que era solamente un espacio de desgaste. Y eso estamos tratando de hacer también, de que sea un lugar amable para todos. Y es harta pega, porque la Chile, como dije antes, abandonó las artes y las humanidades. Y lo dejó un poco así, arréglenselas como puedan, porque aquí todas las facultades tienen autofinanciamiento y entonces los que pueden generar plata son las facultades que prestan servicios externos y hay toda una lógica mercantil que a pesar de que para afuera de Chile se ve como wow, la universidad pública, no, por dentro de cualquier cosa. Es Santiago, es Chile. Entonces, en ese sentido, todos hemos ido agregando. Ahora yo como jefe de carrera, sí, yo creo que dirigí cierto trabajo hacia una claridad conceptual, hacia definir logros por año, hacia hacer dialogar más a los profesores, a lograr puntos en común, a compartir metodologías, que es algo que es muy difícil generar en una universidad privada con profes honorarios, yendo a marcar tarjeta, haciendo su clase encerrado y yéndose corriendo a la otra universidad. Yo viví eso. Es bien entretenido en ese sentido porque siento que hay una diversidad importante, como que veo que están apareciendo ideas que unas responden a realidades como complejas, de autofinanciamiento, entonces han aparecido en los últimos 15 años cosas que antes no existían, como realmente gente que se plantea hacer danza en espacios urbanos, o mucho más la idea de colectivo también. Por otro lado, se están aprovechando, la danza se está metiendo más en espacios como formales, como es el GAM. Ahora veo la programación y es bonito ver que está lleno de gente que tiene proyectos chiquititos, que se fueron generando de a poco y ya ahora tengo algo y lo muestro sin que se tenga que ser toda esta rimbombancia del fondar. O sea, yo vengo ahora de España y no me parece muy diferente a nivel discursivo ni interpretativo. Sí, allá quizás hay intérpretes un poco más fuertes porque tienen más vinculación con otras partes de Europa, pero que finalmente las maneras de hacer no son muy diferentes y creo que hay algo, y también es bonito ver como la Vitrina, por ejemplo, que es una institución que lleva muchos años, sigue replanteándose cómo funcionar, con qué gente, y ahora generando espacios de discusión, de intercambio de ideas, no solamente la obra, que era como un poco lo que yo vivía cuando yo me inicié en la danza, que era como juntarse, hagamos obra y veamos dónde la presentamos, y ese era como el único fin. Y ahora siento que ya en Chile se ha instalado como otros fines ligados al hacer el arte de la danza,
que es lo mismo que yo veo acá. O sea, hay fines que son pedagógicos, pero también de extensión, de investigación, de intercambio de ideas, de reflexión escrita. Nosotros generamos ahora una revista donde hay varios artículos donde nosotros escribimos, que son desafíos que yo no veía posibles hace 15 años, 20 años. Y eso habla de un desarrollo, independiente de que está súper difícil, y está súper difícil para todo el mundo, en el fondo. Pero veo como que hay más plasticidad también, una manera de verse haciendo arte. Harta diversidad. Lo que no veo tanta diversidad es quizás en lo corporal, como que me falta un poco ver que hay investigaciones también desde el movimiento. Esas investigaciones no están claras. Creo que todavía en Chile hay un poquito de apego al tema. Ya no hablo como del discurso, hablo del tema. Y eso tiene que ver, y eso también me pasó cuando estuve ahora en España viendo las cosas de los mexicanos, como que todavía los discursos corporales están escindidos de los discursos temáticos. Voy a hablar de, no sé, del hombre, de la noción de enraizamiento contextual, no sé, y después veo una frase que podría haber sido sacada de una clase cualquiera de Flying Low. Entonces, es como, ya, a ver, pero cómo estamos desarrollando la corporalidad también desde esas ideas, o si esas ideas son posibles de desarrollar corporalmente, no sé. Como que yo prefiero quedarme con lo que es súper material y desde ahí construir discurso, porque si no siento que estoy siendo... pero a la gente le gusta, y uno ve que en teatro también, que finalmente grandes temas, así como Víctor Jara y el fútbol y no sé qué, y es como... Y después al final ves la misma manera de hacer teatro, la misma manera de construir diálogo, como que siento que ahí todavía... pero porque quizá en Latinoamérica lo político es muy fuerte. Y si sientes que no tienes ese discurso temático, político bien claro y bien establecido, no estás siendo fiel a tu contexto y no estás diciendo nada importante. Eso. Pero entonces, claro, como preguntarse más sobre la problemática raíz para mí de la danza del cuerpo en y con el movimiento.